Bienvenidos, jóvenes estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Leonidas Acuña. Este video instructivo corresponde al plan de clase 3. Las docentes encargadas somos la profesora Luz Hortensia Duarte Quintero y la profesora Juana Galván Medina. El tema de trabajo para esta semana es la identidad local y regional por medio de la literatura género narrativo. Los grados que nos corresponde trabajar: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7. Los materiales que necesitamos para el desarrollo de este plan de clase 3 es el libro o guía que ustedes tienen. Vamos a aprender lenguaje 7, el cuaderno de lengua castellana, el diccionario de español y lapiceros, lápices, borrador, taja lápiz, regla, entre otros. Siguiendo la guía de trabajo que ustedes tienen, el primer apartado de ella es saberes previos. En ese saberes previos quiere decir que nosotros vamos a hacer una activación cognitiva para prepararnos para el trabajo que vamos a realizar. En esta situación vamos a trabajar con la página 14 y la página 16. En la página 14 de tu libro, en la parte superior izquierda, dice saberes previos. Allí hay un fragmento que corresponde en primera instancia a un cuento de Juan Rulfo. Tú vas a leer ese fragmentico y encuentras dos preguntas. Estas dos preguntas debes copiarlas cada uno, ¿sí?, en tu cuaderno y responderlas. Por ejemplo, dice, ¿qué tipo de lenguaje emplea el autor? ¿En dónde? En el fragmento que acabas de leer de la página 14, donde dice saberes previos. Y la otra pregunta es, ¿podrías asimilar la historia de una región particular? ¿Por qué? Entonces, eso corresponde a esa parte. Luego pasas a la página 16, ¿sí?, de tu libro. En la parte izquierda superior, lees un fragmento, lees dos fragmentos que encuentras allí. Uno de María Colasanti y otro de un romance popular. Allí encuentras una sola pregunta. ¿Qué tienen en común estos dos fragmentos que acabas de leer? Los lees nuevamente, copias la pregunta en tu cuaderno y la respondes. Luego vamos a pasar al siguiente paso de la guía, que corresponde a la conceptualización. Allí en la guía dice que vamos a aplicar el método IPLER. Recuerden que el método IPLER es una estrategia que nosotros hemos aprendido a aplicar en el aula de clase porque nos ayuda a seguir en forma secuencial, paso a paso, cualquier tema y podemos aprender o asimilarlo de la mejor manera. Por eso la intención de aplicar el método IPLER. Inspeccionar significa, recuerden ustedes qué significa, que debemos mirar, ¿sí?, el documento. En este caso es la página 14 y la página 16 del libro. Debemos mirarla, qué tiene. Y si ustedes se fijan, tienen unos títulos, tiene unos subtítulos y hay unos ejemplos. Eso significa inspeccionar. Luego pasamos al paso preguntar. ¿En qué consiste preguntar? Recuerden que hemos dicho que preguntar es convertir los títulos y los subtítulos en preguntas. Y después vamos a leer para responder. En nuestro caso, vamos a preguntar y a leer simultáneamente. O sea, copiamos la pregunta, leemos en el libro y respondemos. Por ejemplo, la primera pregunta nos quedaría: ¿qué se entiende por identidad local y regional en la literatura? Leemos los primeros dos párrafos de la página 14 y ahí encontramos la respuesta. Luego pasaríamos
a la segunda pregunta. ¿A qué se llama literatura regional? Leemos, copiamos la pregunta, la respondemos. Luego pasaríamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se refleja la identidad regional en la literatura? Leemos y respondemos. Luego pasamos a la página 16 y convertimos el título en pregunta. ¿Cómo se define el género narrativo? Leemos en la página 16, respondemos. Luego viene la pregunta 5. Según su escritura, ¿cómo se presentan los textos narrativos? Allí están, en un primer renglón, usted lo lee y lo responde. Luego viene la pregunta 6. Define los textos narrativos en prosa. Y tú miras y ahí encuentras dos. El cuento y la novela. Por favor, copias, lees y respondes. La pregunta 7. Enumera los textos narrativos en versos. Define cada uno. Baja la página 16, miras y ahí dice que los textos en versos son epopeya, cantar de gesta, romances. Lees cada uno y lo respondes en tu libreta. Y por último tienes cuál es la estructura de los textos narrativos literarios. También lees y respondes cada uno. No se te olvide que debe estar bien escrito, usar buena ortografía, que tu letra sea legible. Luego pasamos a la E, que significa expresar. Expresar, lo hemos dicho que uno puede decir, soy capaz de hacer un mapa mental, soy capaz de hacer un cuadro sinóptico, de hacer un resumen, de hacer un ensayo. Expresar ya sería la síntesis del trabajo. En este caso, en esta tarea, en esta clase, nosotros vamos a hacer un esquema, ya sea un mapa mental o un cuadro sinóptico de llaves. Usted selecciona. Recuerda que debes utilizar palabras claves, ideas concretas y claras para que el trabajo te quede bien. Si vas a hacer un esquema, recuerda usar una hoja de blot sin líneas o la posición del cuaderno, ya sea en forma horizontal o vertical, para que te quede bien. También debes usar líneas, flechas, porque ellas significan en lo que tú quieres expresar. Entonces no lo olvides. Y por último, revisar, que significa que tú vuelves a leer todo tu trabajo, a mirar qué se te olvidó, dónde tuviste dificultad, para poder continuar tu tarea. Luego pasamos, según la guía de trabajo, a la parte de los desempeños. Esta parte del desempeño significa que vamos a reforzar lo aprendido, que vamos a hacer ejercicios de refuerzo para saber o para poner en práctica lo que hemos hecho en las actividades anteriores. Es por eso que lo vamos a hacer en el cuaderno. Vamos a escribir bien las preguntas, vamos a leer con detenimiento, con tranquilidad, para que las respuestas sean las mejores. Entonces, de la página 15, ¿sí? Vamos a trabajar la actividad de aprendizaje con la pregunta 1 y con la pregunta 2, ¿ya? En la pregunta 1 dice que tú debes, ¿sí?, buscar un mapa de Colombia y que tú debes establecer dónde están las regiones anteriores, dónde están las coplas anteriores. ¿Cuáles coplas? Las que están en el ejemplo en la página 14. Entonces tú miras allí, las lees y buscas este lugar y en el mapa dice, está ubicado en tal lugar. Esa es la respuesta. Y la pregunta 2 dice que investigues el significado de Chimbilaco. Entonces ahí te he dado algunas ideas, pero eso no significa que esa sea la respuesta o que eso esté completo. Significa que yo te he dado alguna guía para que tú resuelvas eso.
consulta, averígualo y responde en tu cuaderno. Luego pasas a la página 17, donde vas a responder la pregunta 1 y 2. La pregunta 1 está relacionada con un texto, El verano del cohete, así está titulado. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a leer, vas a buscar las palabras que no entiendas, que no sepas qué significan. Recuerda que las debes copiar en el cuaderno, usar el diccionario. Entonces, ¿qué vas a hacer? A enumerar los personajes. Los extraes de allí, los sacas y los copias. Dice que debes hacer un resumen. Un resumen no es transcribir este texto, es sacar las ideas de cada parrafito y tú armas tu propio resumen. Puede ser de 5 líneas, de 7 líneas, no tiene que ser más grande. Y luego dice que selecciones el adjetivo que describa mejor el lenguaje. Tu libro está claro, preciso, y tú copias en el cuaderno cada una de esas respuestas. La pregunta 2 hace alusión al texto. Dice que explica en qué tiempo y lugar ocurre el relato del numeral anterior. ¿Cuál numeral anterior? Del texto El verano del cohete. A eso es que se refiere el texto. Esas son las 2 actividades que vas a realizar. Por último, en la guía viene lo correspondiente a la evaluación. Allí la evaluación tiene 2 elementos, un A y un B. El A, que dice enviar al correo lo correspondiente al paso expresar. Como tú hiciste esa actividad aplicando el IPER, ya la tienes lista, lo único que haces es tomarle una foto y la envía al correo a cada profesor que corresponda. El apartado B dice producción escrita. Ese es tuya. ¿A qué hace relación eso? Después que tú hayas leído el texto El verano del cohete de la página 17, tú le vas a dar un final, un desenlace. Ese desenlace debe estar dado en 3 párrafos o 15 renglones como máximo. Espero que lo hagas con buena ortografía, buena redacción, usa los signos ortográficos, que las ideas que expongas sean coherentes, tengan sentido. Entonces debes hacer un borrador primero, luego lo revisas bien. Cuando esté listo, nos los puedes enviar a cada profesor según el correo que corresponda. Muchas gracias. Espero que este video instructivo les sea útil, les ayude bastante a resolver esta actividad y que sea exitoso el trabajo que nos envíen.